Casa Abierta, una institución de la cual muchos, probablemente usted, igual que yo, hemos oído hablar mucho y hemos escuchado hablar de su trabajo, de su labor, desde hace 47 años, porque exactamente este año Casa Abierta está cumpliendo 47 años de existencia, lo que me parece un logro extraordinario en estos tiempos y en una sociedad donde hay una vocación, una tendencia hacia la división, hacia la fragmentación, tanto de los partidos políticos como de las instituciones sociales y hasta de las iglesias, sobre todo en el mundo protestante. Es un hito también por los aportes que Casa Abierta ha hecho a la sociedad dominicana durante estos 47 años. Y para hablar de ese hecho y de esa línea de tiempo tan importante, nos acompaña el director ejecutivo de Casa Abierta, el licenciado Radamés de la Rosa, un conocido, como decimos siempre, psicólogo, en sus días más juveniles profesor universitario y un hombre dedicado permanentemente, consagrado en cuerpo y alma al cuidado de los más jóvenes, antes para curarlos y ahora para evitar que lleguen a asumir comportamientos sociales y personales que le hagan daño a ellos y a sus familiares y al resto de la sociedad. Participe con nosotros en este itinerario sobre qué ha sido Casa Abierta en estos 47 años. Don Radamés de la Rosa, felicidades y muchas gracias por estar acá. Tenemos que congratularnos todos, ¿no? Porque Casa Abierta es un lujo en la sociedad dominicana y una bendición, vamos a decirlo, una expresión muy usada en estos días para todos los jóvenes y los padres y las familias y por supuesto que para la sociedad. No es fácil, nosotros que tenemos un poquito más de 47 años sabemos que no es fácil para una institución permanecer 47 años de pie y yo diría casi como el primer día, con el mismo entusiasmo, con programas novedosos y con mucho interés de servir a los jóvenes. ¿Cómo ha sido posible ese hecho? Bueno, muchas gracias, bienvenido por invitarme a su programa. Yo creo que la historia de Casa Abierta es un poco un zigzagueo permanente por mantenerse funcionando. Surgió la institución vinculada al movimiento social de la época de los años 70, el movimiento clubístico, vinculada a ese movimiento a través de actividades de formación a los clubistas, de desarrollo de su capacidad de ayudarle a ser mejores en sus comunidades. Hay que recordar que ese movimiento tenía en su seno a los jóvenes con ideas progresistas de las diferentes tendencias de izquierda del país y que fue una época muy bonita para la sociedad dominicana porque estos clubes tenían una vida permanente y activa en las comunidades, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito social. Y Casa Abierta surgió vinculada a ese movimiento y trabajó mucho al lado de ese movimiento hasta los años 78, 79, donde este movimiento empieza a decaer. A partir de ahí la institución se crea un mecanismo para continuar en las comunidades, que son los comités preventivos. Se daba un curso que llamaban curso Hombre Nuevo, y ese curso se convocaban en las comunidades a las organizaciones de allí, a las escuelas, a las iglesias, a los clubes que existían, y se le daba ese curso. Y al final se elegía un grupo de personas que constituían un comité preventivo. Ese comité preventivo se reunía para planificar sus acciones de cara a la comunidad y Casa Abierta les asesoraba. Había un momento muy especial cada año donde se celebraba el encuentro, decíamos el Encuentro Nacional de Comités Preventivos, donde nos juntábamos en un lugar para evaluar el trabajo del año,
para formarlos. Y recuerdo que teníamos muchos profesionales importantes del país que iban a darle cursos a esos jóvenes allí, y también para poder planificar las acciones del siguiente año. Esa fue una etapa también de mucha riqueza, porque la organización que siempre se ha preocupado por la prevención, aunque también trabaja en la atención a personas que tienen problemas de consumo, pero básicamente hemos hecho una labor más dedicada a la prevención. Esos comités preventivos llegaron a un momento que también desaparecieron. Y ahí la institución tuvo que reinventarse de nuevo para empezar a trabajar en la comunidad ya directamente con programas, con financiamiento internacional sobre todo, en comunidades muy específicas, que ya abarcaban otros temas, temas educativos, temas de formación de liderazgo, formación de líderes en general. O sea, ha habido una trayectoria que va desde ese movimiento inicial donde surgió vinculado a los clubes, a un momento donde esto desaparece y ya tiene que reinventarse, como ha hecho ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que hemos tenido que cambiar muchas cosas, ¿no? Nace en el 84. 74. 74. O sea, ya la dictadura de Balaguer era un poco más suave, porque el periodo, del 66 al 74 fue el periodo cruel. Sí, sí. Del balaguerismo. Después vino un periodo un poquito más suave por la presión interna e internacional, que fue del 74 al 78. De manera que Casa Abierta sale en plena efervescencia. Así es. De una situación política sobre todo antijoven y anti-idea progresista, y usted dice que fue la expresión de un conjunto de actividades alrededor de clubes culturales que eran básicamente progresistas. Allí convergían en ese movimiento tan importante en la sociedad dominicana de esos días casi todas las corrientes políticas, sí, exceptuando la de derecha, ¿no? No conozco de ningún club cultural de la época donde predominara, por ejemplo, alguna línea del reformismo, que era el partido de la derecha en esa época, sino que todo era esa amplia panoplia muy contradictoria de la izquierda, desde los pro-rusos hasta los pro-chinos y los intermedios que estaban entre uno y otro. Siempre se ha visto o se ha dicho que también fue una iniciativa de, digamos, el sector más progresista de la Iglesia Católica. Fue una idea de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, el obispo de... Un hombre conservador. Sí, un hombre conservador. Pero de visión social. Pero que cuando él pensó en esta organización, pensó en cómo hacer algo para apoyar a los jóvenes. Porque, contrario a lo que se piensa, en ese momento ya el tema de droga era muy importante en el país. No se puede comparar lo que ocurría en esa época con lo que ocurre hoy, pero ya era un tema de preocupación para la sociedad. Y Monseñor Polanco tuvo la visión de generar esta organización. Y para ello él convoca a los padres jesuitas y les dice que se encarguen de fundar la obra, y se crea a partir de esa idea de él. Y claro, en ese momento la forma más, digamos, más cercana a trabajar con los jóvenes era el movimiento clubístico. Exacto. Y por eso la vinculación se da de esa manera. Y los clubes, creo que hay trabajos que mencionan todo el trabajo, valga la redundancia, de los clubes, pero no hay, que yo conozca, por supuesto, un trabajo exclusivamente dirigido a ver lo que eran los clubes y cómo estaban territorialmente divididos en todo el país y cómo ayudaron a la juventud de la época. Pero nosotros que venimos de esos días, cuando éramos jovencitos, ¿no? Ahora somos jóvenes, sabemos el valor y la importancia que en los barrios tenían los clubes culturales. De hecho, todavía hay clubes famosos, hay canchas famosas, hay establecimientos escolares famosos que son hijos directos del trabajo de esos clubes, y tenemos ciudadanos distinguidos en el sentido de que han sido útiles a la sociedad, que han salido de esos clubes y que eran dirigentes de esos clubes
y que consiguieron ahí unos valores que paradójicamente no conseguían en el resto del barrio ni conseguían en los hogares. Así, el movimiento clubístico, como usted dice, hay una deuda pendiente con ese movimiento de poder estudiar lo que significó para la sociedad dominicana en ese momento. Sí. Porque era el espacio donde los jóvenes podíamos hacer vida social, podíamos formarnos, podíamos hacer esfuerzo. Yo recuerdo, por ejemplo, el club de mi barrio, el Club Cabonabo, en una ocasión decidió señalizar las calles del barrio y buscamos donaciones para conseguir el material de hacerlo y señalizamos toda la calle del barrio. Celebrábamos cada año una Navidad alternativa. Exacto. Donde teníamos el famoso encuentro de Navidad y Cultura, donde trabajábamos ahí en formación, en actividades lúdicas sanas. Y levantaban los valores culturales del barrio, ¿no? Así es. Y teníamos eso. Por ejemplo, Casa Abierta empezó a promover el teatro en los clubes culturales. Y yo recuerdo que estábamos todavía... Profesor Rivas. Con el profesor Rómulo Rivas, sí. que llevó teatro a todo el país por vía de Casa Abierta. Qué interesante. Entonces, de alguna manera podemos decir que Casa Abierta es un hijo que se distribuye la paternidad entre Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y los clubes culturales. Creo que sí, que más bien la idea de la Iglesia Católica se apoya en ese movimiento para generar esta organización. Y es una clara vinculación de un mundo muy conservador con un mundo más progresista, con el mundo de los clubes. Exacto. Y se le entrega a los jesuitas, que probablemente eran y son, se le considera la orden más progresista de la iglesia. Sí, sí, sí. Tanto que yo siempre digo, yo tuve 2 profesores jesuitas en la universidad y a ninguno de los 2, en todos los semestres que di con ellos, nunca, me llamaba eso mucho la atención, nunca les oí hablar de Dios. Sin embargo, creían en Dios. Ah, sí. Sí, sí, como no, era su leitmotiv incluso de su trabajo. Qué bien. Esa existencia de 47 años ha sido en línea recta o de alguna manera ha habido variaciones en su historia. No, línea recta nunca. Nunca es línea recta. No, realmente Casa Abierta tuvo una época de una vida muy activa, muy limitada en términos de recursos. Pero tenía mucha presencia en los medios, por ejemplo. Mucha presencia en los medios. Era la única organización que hablaba de drogas. Exactamente, a principios de los 70 sí. Era eso. Pero ya a partir del principio de los 80, 79, por ahí 80, la institución tiene una gran caída y casi desaparece. O sea, yo llegué a Casa Abierta en el 84 y en ese momento casi no existía. O sea, era pequeñita, muy limitada, no tenía recursos para ¿Dónde estaba el local? Estaba en la José Reyes, en la zona colonial, sí. una casita de un segundo sí, nivel, sí, sí. Con muy pobres condiciones. Pero luego la institución se vincula a través de la cooperación al desarrollo con el financiamiento internacional. La primera entidad que nos apoyó fue Oxfam Caribe. Y ahí empezamos como a levantar la organización. En ese momento la dirigía Casilda Ramos. Exacto. Y ella fue la que realmente levantó a Casa Abierta cuando ya está prácticamente desapareciendo. Esa vinculación... Monja Casilda, ¿no? No, perdón, me estaba confundido. Sí. Casilda Ramos es una psicóloga. Sí, ya sé quién es. Y ella y un joven arquitecto que era el subdirector de la organización y otro subdirector, Fernando González, ellos 3 fueron los que realmente hicieron que la Casa Abierta volviera a ser una entidad con presencia nacional, con el trabajo de los clubes, de los comités preventivos. Pero en ese momento subimos y nos establecimos un poco allí, hasta yo diría que unos 10 años más adelante, donde se da ya una especie de boom en el apoyo internacional.
Hicimos alianzas con entidades españolas, con la FAD, por ejemplo, que es una fundación muy grande, que está presidida por la anterior reina de España y que tiene mucho contacto para proyectos. Además eran los tiempos del auge económico en España, exactamente, ¿no? Y también con EDEX, el colectivo EDEX del País Vasco, que también nos sigue apoyando en el día de hoy. En ese momento la institución crece en términos de impacto social, en términos de personal. Llegamos a ser 60, 65 personas, ¿no? Y luego viene la crisis de Europa, la crisis sobre todo en España, y se nos cae todo el financiamiento internacional. Y prácticamente estamos trabajando con el apoyo local del Estado Dominicano, algunas donaciones, algún cobro de servicio, y el apoyo del Ayuntamiento de Leioa y de EDEX, que es del País Vasco, que mantienen un apoyo dirigido a un programa que llevamos dentro de las escuelas. El programa de la aventura de la vida llevamos dentro de las escuelas con el apoyo de estas dos instituciones. Y estamos en una fase también como de espera de un segundo momento, porque no tenemos recursos para crecer, no hemos podido expandirlo como quisiéramos, ni siquiera en cobertura local, mucho menos ir a la provincia. No, creo que ya no están haciendo investigaciones, porque antes hacían pequeñas investigaciones. Exacto, sí, hacíamos estudios que se han ido... Apadrinaban tesis de grado. Así es. Pero ya no, ya estamos en una fase de casi de sobrevivencia. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial para volver y seguir con este tema, los 47 años de Casa Abierta. Profesor Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Bueno, Casa Abierta ha tenido, creo que una línea muy estable. Primero, en que siempre ha trabajado con pocos recursos económicos. Sí, eso ha sido una constante, sí. Y segundo, que probablemente ninguno de los varios gobiernos que hemos tenido, el de derecha, una derecha rancia de Joaquín Balaguer, y los otros que se han movido entre el centro derecha y alguna pintura liberal, ninguno ha sido capaz de entender la importancia del trabajo de Casa Abierta. ¿A qué debemos esos dos fenómenos? Yo creo que en el tema de drogas, yo diría que no sé si hablar solamente de drogas, porque muchas entidades sociales que hacen una labor también fuera del ámbito de las drogas se ven muy limitadas por el apoyo social del Estado. Yo creo que nuestros gobernantes no entienden la importancia de la sociedad civil y de cómo la sociedad civil puede hacer aporte. Yo recuerdo que un amigo, el padre Gabriel Mejía de Colombia, dice, no sé si es una frase de él, pero él dice, las entidades sociales estamos donde los gobiernos no pueden, correcto, no quieren, así es, o no saben. Exacto. Y muchas veces no se comprende esto, que una labor de una entidad social es fundamental en un ambiente más alejado del tema de la política, el tema de lo oficial. El trabajo en las comunidades, por gente de las comunidades, por líderes reconocidos de las comunidades, gente con prestigio, no se valora. Y entonces, obviamente, en el tema de la droga hay un segundo elemento, que no se comprende, todavía no se comprende, que el tema de la droga no es un tema de organizaciones sociales especializadas. El tema de la droga es un tema de la sociedad en general. Exacto. El consumo de sustancias no tiene que ver con Casa Abierta o con otras entidades sociales. Tiene que ver con una dinámica social que tenemos que atender. No comprenden que la prevención no es decir no a las drogas. Eso hace tiempo que fracasó. Ya sabemos que eso no funciona. Ya sabemos que la lucha contra la droga, la guerra contra la droga declarada por Estados Unidos, el gobierno de Nixon, no funciona. Que lo que funciona es acompañar a las comunidades, fortalecer a los maestros, las maestras, fortalecer a la familia, correcto, trabajar con los jóvenes, darle oportunidades de educación sana, de educación, recreación sana, de empleo a los jóvenes. Eso es lo que funciona. Así es. No el hablar de droga. Como decía usted hace un rato, no el hablar de Dios significa que usted está haciendo la labor de evangelizar, porque usted hable de Dios. Porque usted puede hacer una labor, como el caso de Casa Abierta,
que no le interesa hablar de droga, le interesa hablar de juventud, de familia, de educación, como forma de desarrollar las capacidades que la juventud necesita. No se entiende. Y seguimos teniendo, por ejemplo, un organismo como el Consejo de Drogas en un ladito de la política pública, cuando debería ser el organismo rector, el organismo que tuviera la mayor preponderancia en el tema, lo tiene la DNCD. Eso es como para cumplir con organismos con requerimientos de organismos internacionales. Básicamente. Porque en el papel eso aparece en primer lugar. Sí, el organismo rector. Pero usted busca la ley de droga y usted se da cuenta que el Consejo tiene muy poco espacio para desarrollar su vida. Y también ha tenido, por esa consecuencia, ha tenido que no se nombra allí una persona que pueda hacer una evaluación general y decir, bueno, esto cómo ha funcionado. ¿Cuáles son los logros que podemos plantearnos? Eso es tan así que hay psiquiatras distinguidos que usted conoce que trabajan en salud pública y han estado echando por años luchas para que salud pública aumente el número de camas dedicado al tratamiento de las personas que consumen sustancias ilegales. Y bueno, no han logrado nada prácticamente, y en la mayoría de los hospitales no hay ni siquiera una cama dedicada a ese tipo de personas. Y cuando la sociedad reclama, por ejemplo, a salud pública, el manejo de esos casos, porque las familias no pueden manejarlos cuando llegan ya a determinados niveles, a determinados puntos, usted se da cuenta que el Estado no tiene capacidad de respuesta. No hay, yo no conozco que ningún hospital tenga. Hay hospitales. Sí, hay como uno o dos que tienen una camita ahí. Sí, pero no tienen un equipo de personas que... No. Llega una persona con una sobredosis, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo va a atender? Porque no hay medicamentos para tratar esos casos. Sí. No hay respuesta. El gran ausente de la política pública sobre drogas es el Ministerio de Salud Pública. Sí. Una cosa increíble que se dé todavía. Y es porque no se comprende todavía la importancia de este trabajo. Entonces, claro, las instituciones que trabajamos en el área no recibimos la atención que debemos recibir, porque a los gobernantes no les llega como a entender la importancia de esto. Y fíjense que se han hecho esfuerzos, pero esfuerzos que no van más allá de algo cosmético o de pequeño avance. Y que muchas veces tienen que ver más con una relación personal que con una política pública. Sí, así es. La política pública dominicana sobre drogas es totalmente equivocada, absolutamente desconectada de la realidad del mundo de hoy. Por ejemplo, nosotros seguimos persiguiendo a los usuarios de drogas como si fuesen delincuentes, cuando ya el mundo ha dicho, no, hay que perseguir al que trafica con drogas. Hay una cantidad de sustancias, por ejemplo, que una persona puede portar para su consumo, que es reconocida por muchos estados ya. ¿Qué implica esto? Que las cárceles se liberan de personas inocentes, que los jueces y los fiscales no tienen que estar lidiando con cosas que no tienen ninguna importancia en términos sociales. Un usuario de sustancias no es un traficante de sustancias, es una persona que tiene una necesidad. Exacto. Y que hay que atenderle. Sí, y ustedes siempre, los especialistas, señalan que es más un tema de salud pública que un tema, por ejemplo, policial, represivo. Policial, cuando una persona que tiene un consumo problemático, pues viola los derechos de otra persona, comete un delito, es un tema policial, pero ahí todavía hay un atenuante que la sociedad tiene que tomar en cuenta, y en sociedades más organizadas a esa persona se le ofrece la oportunidad de purgar su condena en un centro de tratamiento o en la misma cárcel, en un centro de tratamiento, para recuperarlo y llevarlo de nuevo a la sociedad en capacidad de no delinquir de nuevo. Pero en el caso de las personas que solamente son usuarios de sustancias, es un tema básicamente de derecho, porque una persona que consuma, por ejemplo, marihuana, y que no la consuma en público, que no la consuma frente a los niños, a las niñas, que no esté generando situaciones sociales, porque es un consumo controlado, un consumo todavía que solamente llega al hábito, en algunos casos, y en otros casos a la experimentación. En ese caso, ¿qué hacemos con él? Lo que hace Portugal, que Portugal no persigue a los usuarios de drogas. Lo que hace Uruguay, que no persigue a los usuarios de drogas. Y lo que hacen otras sociedades, en Europa en general, no se persigue.
¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es un tema de salud cuando la persona tiene consumo problemático. Cuando no lo tiene, es un tema de derecho básicamente. Usted tiene derecho a consumir, como consume alcohol o como consume tabaco, que son drogas legales, tiene derecho a consumir otras sustancias también sin afectar a las demás personas. Pero eso no se comprende todavía. Y seguimos con una política que no cambia, que llega un gobierno, llega otro, no cambia. Parece que leen el mismo capítulo, ¿no? Sí, es lo mismo. Hablando de comprensión desde el área oficial, uno supone que en este momento hay más comprensión del tema y de la relación con instituciones como Casa Abierta desde la Procuraduría General de la República, porque doña Miriam ha estado muchas veces involucrado en trabajos sociales con organizaciones vecinas a Casa Abierta y que han surgido incluso de preocupaciones similares y además es una mujer con los ojos bien abiertos. Yo creo que doña Miriam está muy ocupada en otros temas. En otros temas. Sí, porque hasta ahora nosotros escribimos una comunicación indicándole la urgencia de retomar la entrega de los fondos de la ley de drogas, que no sabemos por qué está en manos de la Procuraduría. ¿Ustedes le escribieron a ella? Sí, le escribí una comunicación indicándole que es urgente que se retome esto. Porque cuando estaba en manos del Consejo de Drogas... ¿Y no le ha contestado? No hemos tenido respuesta. Cuando estaba en manos del Consejo de Drogas, cuando estaba doña Mabel Félix y el doctor, se me va el nombre ahora, el doctor Fidias Aristi, se entregaban los fondos de la ley de drogas regularmente, en una ocasión hasta 8 veces al año, pero el promedio era 3 veces por año. Cuando salen estos señores del Consejo, se entregan una vez en 2019 y creo que una vez en el 2018. 2020, 2021, jamás se ha vuelto a entregar esos recursos. Ya con doña Miriam en la posición en que no está, han entregado. No se ha entregado. Y eso para Casa Abierta no es tan relevante, no es porque no es una gran cantidad de dinero lo que se entrega, pero sí para las entidades sociales que no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Centros de tratamiento, la mayoría son de centros de iglesias evangélicas, que no tienen nada, simplemente tienen que buscar la comida diaria y el pago del alquiler y el pago de la energía eléctrica diaria mensualmente, porque no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces, ese recurso le ayudaba a manejarse mejor. Y en este proyecto de ley que busca la extinción de los bienes, de lo que son sencillamente apresados sin esperar como ahora una sentencia definitiva, para que no ocurra lo que está ocurriendo, que como quiera la gente del narco queda en muy buena posición económica. ¿Hay alguna previsión ahí para las instituciones que trabajan con estas personas? No conozco mucho la ley. El proyecto, ¿no? Sí, no conozco mucho el proyecto. Porque para ustedes es muy importante saber si están o no están incluidos, porque entonces perderían esa oportunidad. Yo creo que estamos incluidos de una manera como diferente, como que sería a partir de proyectos, algo así, no recuerdo bien en qué, pero no creo que se haya excluido. Lo que veo es que lo que está funcionando, anteriormente había un artículo en la ley 5088 que expresaba que todos los recursos que se generaban de esta ley debían ser destinados a la lucha contra la droga, como se dice, ¿no? Ese artículo desapareció y se replanteó en la ley de lavado de activos. Pero tampoco se le conviene a ustedes, porque no habla de las instituciones, y por eso pueden llamarle lucha a cualquier cosa, pero que lo haga el Estado, sin apoyar a las instituciones que desde la sociedad civil están haciendo ese trabajo. En la ley de lavado de activos se plantea que el 15% de esos recursos es más específico, se entreguen a la... En el otro caso era muy abierto, nunca se aplicó. Nunca se aplicó. En este caso se empezó a aplicar a partir de la ley de lavado de activos, y básicamente se aplicó en 2 periodos del Consejo de Drogas. Ya después eso desapareció también. Eso le correspondió al doctor Fidias Aristi. El doctor Fidias Aristi y la doctora Mabel era quienes lo hacían regularmente. Pero ya cuando se queda la ley de lavado de activos, se modifica la ley de lavado de activos, que fue modificada hace como 3 años o más. Eso pasa al Ministerio de Hacienda.
y de repente no emitirá la licencia, sino Procuraduría que lo tiene a cargo de ese trabajo. Y eso ya no es la Procuraduría. Es que nunca ha sido la Procuraduría, sino eso es Hacienda, porque es quien preside. ¿Y cuál sería el rol entonces de la relación con ustedes de la Procuraduría en este momento? Porque usted le escribe a ella, a la Procuradora General. Porque en el periodo del anterior procurador fue desde la Procuraduría que se entregaban los fondos. Entonces, suponiendo que sigue así, uno le escribe a la Procuradora. Le escribió una vez al Ministerio de Hacienda. Cuando Jean Alain se lo entregaba a la Procuraduría. Ajá. Y cuando Jiménez Radamés, que fue el que eso estaba en el Consejo de Drogas. Ese fue el que modificó. Sí, para quitarle a ustedes, sí, ¿no? Para buscar supuestamente fondos para hacer estas cosas tan polémicas ahora de las cárceles. Las cárceles que han hecho. En esa época todavía estaba en control del Consejo de Drogas. De hecho, cuando el procurador Jiménez modificó la ley, fue en desacuerdo con el desacuerdo de la presidenta del Consejo de Drogas de la época. Bueno, al mejor estilo de Leonel Fernández, ¿no? Una especie de lo que llaman en literatura el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí, pues el profesor sabe que ese es el estilo que a él le gusta, ¿no? El ser un intérprete de los deseos del pueblo y hacerlo, pero que el pueblo opine lo menos posible. Vamos a una pausa para regresar y comenzar a ver a Casa Abierta en términos de futuro para los próximos 47 años, bueno, que esperamos que el profesor de la Rosa esté ahí o esté alguno de sus pupilos. Vamos a hablar sobre el futuro de Casa Abierta con el profesor Radamés de la Rosa ya en este tramo final del programa. Mirando a Casa Abierta desde aquí, desde donde estamos, hacia mañana, hacia el futuro, ¿cómo usted la ve? Bueno, la verdad es que es un poco difícil poder proyectar en las condiciones en las que... Pero haga como hacen los economistas del Banco Mundial y del BID. Debe un escenario pesimista y un escenario optimista. No, pensar en lo que uno quisiera, cómo uno quisiera estar, es fácil. Sí. Porque nosotros tenemos programas, proyectos que se están aplicando de manera muy limitada en estos momentos por falta de recursos. Nosotros pensamos, por ejemplo, en Casa Abierta desarrollándose, creando sedes en zonas donde no tenemos ninguna presencia permanente, como la región este. Exacto. O la región sur. Y en la región este y en el sur, esas dos regiones, en los últimos años ha habido serios retos para la juventud. Así es. Y no tenemos presencia permanente. Podemos tener alguna actividad con alguna organización que nos pida. Los ayuntamientos no se involucran en el trabajo de Casa Abierta, no han logrado eso. O Casa Abierta no ha trabajado en los ayuntamientos. Hemos estado en contacto con los ayuntamientos, por ejemplo en San Francisco de Macorís, pero no se involucran porque tampoco comprenden un poco. Pueden ir a una actividad. ¿Y con la liga? ¿Ustedes han manejado el tema con la liga municipal? No hemos tomado ese contacto, porque más bien lo hemos hecho a nivel de las comunidades donde trabajamos. Ya. Nosotros hemos tenido una relación muy estrecha en el ayuntamiento de Sabana Iglesia, en Santiago. Sí. Hemos sido colaboradores muy cercanos de los alcaldes que allí han estado. Hemos hecho una labor allí en toda esa zona de Santiago de mucho acompañamiento a entidades oficiales del ayuntamiento. Santiago es una provincia con una sociedad civil muy organizada. Sí, Santiago, y con profesionales de mucha visión. Y con una presencia muy significativa, incluso en vinculación con el Estado que hay allí. Sí, sí. Pero nosotros hemos pensado en esa primera parte como una manera de tener una mayor cobertura. Nuestros programas, por ejemplo, nuestro programa de promoción de estilo de vida saludable, deberían estarse aplicando en muchos más lugares que lo que se está aplicando ahora. ¿Cómo vemos a Casa Abierta? Vemos a Casa Abierta teniendo una mayor capacidad de respuesta
ante la demanda de la sociedad. Por ejemplo, en el tema de las adicciones, nosotros tenemos un programa ambulatorio que es nuestra apuesta por ese fenómeno. Nunca hemos pensado en abrir un centro de tratamiento por lo costoso que es y por las implicaciones que tiene. Pero nos vemos, por ejemplo, en un programa mucho más amplio de acompañamiento psicológico, donde no solamente el tema de sustancias tenga vigencia, sí, sino los temas de la sociedad, los temas de los jóvenes, de la familia, de las comunidades, puedan verse de allí. Quisiéramos vernos como una organización que pudiera hacer aporte. Sí, un poco, y que se pudiera hacer aporte en el plano de la política pública. Yeah. Porque mientras la política pública sobre drogas no cambie, vamos a tener muchas limitaciones para avanzar. ¿Han hablado con el actual ministro de Salud, por ejemplo? No hemos hablado, porque en la época de pandemia hemos estado más bien atendiendo a la demanda institucional. Yeah. Y no hemos tenido chance de pensar en esos contactos. Pero obviamente en términos de futuro, el contacto con las autoridades es fundamental para poder hacernos escuchar. Sí, sí. Lo que estamos pensando. Y hay un trabajo en la justicia que yo creo que muy bien Casa Abierta y otras instituciones similares pueden ayudar. Porque en algunas ocasiones a mí se me han acercado magistrados y magistradas y me han preguntado por casos que llevan de jóvenes, sobre todo jóvenes consumidores, qué instituciones pueden ayudar para ello en la sentencia, remitir a un tratamiento a esas personas, a esa determinada institución. O sea que yo creo que hay un momento también en que la Suprema Corte de Justicia y las instituciones que trabajan con las personas expuestas a sustancias ilegales, debería haber una coordinación, porque así como muchas veces una sentencia remite a un psiquiatra, remite a un proceso de rehabilitación X para una persona, también pueden, en un caso específico de sustancias no controladas, enviar a personas o recomendarles terapias o recomendarles este tipo de tareas que ustedes hacen lúdica con el interés de abrir el horizonte de la persona. O sea que en realidad hay muchas áreas de posible colaboración. La cuestión sería ver quién toma la iniciativa, si ellos o ustedes. No, ahí el tema es el tema de la política de droga. La ley 5088 establece que los casos donde se evalúe una comisión que no funciona hace muchos años, se evalúe que la persona ha delinquido porque estaba consumiendo sustancias, esa persona debe ser remitida a un centro de tratamiento. Eso establece la ley. Ahora, ¿qué pasa con una persona que usted envía a un centro de tratamiento que no tiene las condiciones para acompañar a esa persona? Eso ocurre en las sociedades que ya tienen conciencia. O sea, que no se lo financia, en este caso, la justicia. Exactamente. Cuando usted envía a una persona a un centro de tratamiento, como hay, por ejemplo, en Chile, hay una alianza entre el Estado y las entidades sociales, donde cuando una persona es remitida a un centro de tratamiento, el Estado que supervisa esa organización, sí, que ha evaluado esa organización, le dice, bueno, aquí tiene usted una dotación, por ejemplo, $1.500 mensual para que usted me atienda a esa persona. Pero ¿cómo un juez te puede enviar a una persona a un centro de tratamiento que no conoce, que no sabe cómo funciona, que no tiene recursos para atenderlo? Yeah. Porque no hay esa conexión. La legislación nuestra no tiene el mecanismo que debe existir donde una sentencia pueda cumplirse en un centro de tratamiento. Exacto. En función de lo que la persona, el delito que haya cometido. Un delito no violento, por ejemplo, debe ser de una persona con adicción, debe ser llevado a un centro de tratamiento, sea en la propia prisión, donde Exacto. también existen. Tampoco hay esa posibilidad. Yo he visitado cárceles en España. Pero de manera espontánea aquí no. Aquí creo que Hogar Crea tiene algo en Najayo. Ya. Pero
no existe cuánta cárcel hay en el país, cuántas personas están por consumo de sustancias ingresados allí que son adictos o adictas a la sustancia. ¿Cómo se les atiende? No hay porque la legislación nuestra es muy anticuada, porque no hemos pensado en el tema del punto de vista de la salud, porque es un delincuente que hay que castigarlo básicamente. Profesor, yo le hago esta pregunta. ¿Usted no siente que en el caso específico de Hogar Crea se ha autoaislado en la sociedad? El modelo de CREA, que es un modelo de comunidad terapéutica, siempre ha sido más centrado en las adicciones, no tanto sí. en el discurso político. Y tenían en Leopoldo Díaz, su presidente, una figura que generalmente estaba en los medios de comunicación. Uh-huh. Cuando Leopoldo se retira por tema de edad ya, la institución pierde un poco de presencia. Cambia esa sí, es un poco y en el caso de Casa Abierta, que tiene otro estilo de trabajo y otros énfasis, porque va más a la comunidad y a la familia, esa otra parte de influir entre los diseñadores de políticas públicas, ¿ustedes se han autoaislado igual o usted piensa que han tenido una presencia adecuada? Bueno, nosotros formamos parte de la mesa interinstitucional de entidades que trabajan en el tema de droga. ¿Pero funciona esa mesa? Esa mesa ya quedó en una fase, porque con el cambio de gobierno esa mesa como que perdió vigencia. Pero esa mesa produjo una propuesta de ley para modificar la ley de drogas, que está ahí. Yeah. Y estamos en este momento, un grupo de entidades sociales, reuniéndonos para crear una coalición de entidades sociales que va a retomar el tema a partir de esa propuesta, y vamos a seguir incidiendo, vamos a seguir tratando de que se comprenda la importancia de modificar la ley de drogas y de crear una política inclusiva, una política que tome en cuenta el consumo de drogas como un tema de salud y no como un tema de policía, como un tema de derecho y no como un tema de violación a la ley. O sea, estamos tratando de hacer eso, y claro que se hace cuesta arriba cuando no se entiende lo que estamos planteando, pero estamos trabajando en esa dirección con otras entidades. Profesor, no hay duda de que cual que sea la visión que uno tenga, no puede negar el hecho de que el consumo de estupefacientes es una realidad en la sociedad dominicana, una realidad amplia en todos los sectores, de clase media, de clase alta y los sectores populares. E incluso ya hay mecanismos de comunicación social para el bajo mundo, y hay hasta ciertos géneros musicales que hacen más empatía en esos sitios de consumo que en otros sitios de la sociedad. Es decir, hay como cierta atracción, para no decir que hay una dependencia directa. Y tampoco hay la menor duda de que verdaderamente somos ya no solo un tránsito, somos un almacén. Incluso lo que ha ocurrido en esta administración, de cómo a cada rato se encuentra una pilita de droga aquí, una pilita allí, otra pilita, un almacén. Aquí hemos encontrado casas dedicadas exclusivamente a guardar la mercancía, o apartamentos en sectores de clase alta donde su único rol es guardar la mercancía, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que hacer un poco para, yo sé que es una pregunta muy grandilocuente, como para tratar de frenar eso? Mire, yo creo que los errores que se cometieron en el pasado se siguen cometiendo hoy. O sea, no hemos aprendido. No, eso de que éramos un puente, siempre se habló, no, República Dominicana no tiene niveles de consumo significativos, somos básicamente un puente hacia el norte. Eso es una falacia, siempre fue una falacia. Todas las sociedades, todos los países son de tránsito y de consumo, todos. Aquí se consume droga desde los años 60, quizás antes. No, el tema ha ido creciendo porque las políticas que hemos aplicado no son coherentes y no son capaces de frenar el fenómeno. Tiene que haber una estrecha relación entre la política de control, la política represiva que tiene que existir mientras las drogas sean ilegales,
y la política, incluso cuando sean legales, tiene que haber regulaciones bien específicas, y la política de reducción de demanda tiene que estar coordinada. ¿Qué pasa en el caso nuestro? Que solo se habla de política de represión, de control, y la política de reducción de demanda, esporádicamente, ¿no? Sí, y tampoco con muchos recursos, hay que decirlo también. ¿Qué pasa con la política de reducción de demanda? Que no está desarrollada en el país. ¿Cómo frenamos un fenómeno social de consumo y de tráfico? Con políticas públicas coherentes, con políticas públicas que sean pensadas. Es lo que estamos nosotros reproduciendo, los esquemas que nos han impuesto las estrategias internacionales. Por gravedad. Exactamente. Y no hemos sido capaces de pensar en el fenómeno desde la República Dominicana, desde la realidad nacional. Desde nuestros intereses. No lo hemos pensado así. ¿Ustedes nunca han colaborado, por ejemplo, con la DNCD? ¿No les invitan allí a hablarle a su gente sobre ese mundo visto desde el lado de los que estudian el fenómeno, el comportamiento, los inicios en el consumo, la ausencia de elementos de prevención, la necesidad de ver más el fenómeno como un tema de salud que como un tema de represión? ¿Nunca han tenido ese tipo de vínculo con la DNCD? Al principio sí, al principio, qué sé yo, los primeros años de la DNCD, a través de la academia y de la DNCD. Hace mucho rato, entonces. Sí, a través del programa que ellos tienen de organización comunitaria, había una relación estrecha que se fue perdiendo. Cada vez que cambia el jefe, cambia la mirada, y se ha ido perdiendo. Y de hecho ya ni siquiera con el Consejo de Drogas tenemos una relación tan cercana como en el pasado, donde nos reuníamos, conversábamos. No se avanzaba mucho, pero teníamos comunicación. Sí. Eso ya no se está dando, porque se ha ido perdiendo esa conexión. Y creo que la propia DNCD necesita ser repensada también. Repensada porque cada vez que se dice públicamente, en estos días vi un video de un dirigente comunitario hablando que el problema de su comunidad era la DNCD. Exacto. O sea, sí. O sea, el tema de la vinculación. Lo dicen con frecuencia. Con frecuencia. Tiene que ser revisado. No podemos pensar que es un hecho anecdótico, casual. Eso está ocurriendo en las comunidades, como el famoso DICAN que desapareció, que era básicamente un mecanismo también de redistribución de sustancias y de chantajear a la familia. Todas esas cosas hay que revisarlas, pero el Estado Dominicano sigue, los gobernantes siguen lo que encontraron allí, lo siguen manejando sin pensar, sin sentarse a pensar en que esto no está funcionando. Hay personas que con un altísimo sentido práctico de la vida dicen que en este país hay que tocar puertas y a veces hasta empujarlas para que se abra. No sé si en Casa Abierta tienen esa política o ustedes son más diplomáticos, más formales, una carta, una correspondencia. No sé si andan detrás del presidente de los diputados para reunirse con él y que él escuche, aunque sea una vez, y reunirse con el presidente del Senado y que él escuche, y con el nuevo jefe de la policía y que él escuche la visión que tiene Casa Abierta de este tema, y así sucesivamente. Es una de las debilidades que hemos manejado por muchos años. Hemos sido más de incidencia pública a través de medios de comunicación. Ya, qué directa. Y es algo que tenemos que corregir realmente. Estamos, como le digo, en ese proceso de constituir esa asociación, que entre las ideas que tenemos es esa: visitar a todos los que entendamos que debemos visitar para conversar y hacer notar que hace tiempo que tenemos que cambiar. ¿Se le aumentó el presupuesto desde el gobierno para este año? No sabemos. ¿Cómo para el año pasado no. No, yo digo para el 2021. No. Es el mismo. Es el mismo. Pero le están cumpliendo. Por lo menos eso sí. Sí, están cumpliendo. Sí. Y el año pasado, en el 20, ¿se lo aumentaron en relación al 19? No, tampoco. ¿Y en el 19 en relación al 18? Creo que en el 18 al 19. Sí. O sea, ahí sí se aumentó. Sí, un poquito. Ya, ¿eso fue por solicitud de usted o iniciativa del gobierno? No, cada año nosotros tenemos que someter a través de planificación y desarrollo nuestra propuesta. Creo que ahora han eliminado muchas ONG. Ustedes no están entre esas ONG. Esperamos que no. No se lo han hecho saber. No, estamos bien. Hemos estado en contacto y participando en actividades que ellos están organizando a nivel digital. Pero hemos estado en contacto cada año
Cada año se somete la propuesta, pero no le hacen caso. No le hacen caso. No. Yo espero que por lo menos la lean. Sí. Porque ese no le hace caso, puede ser también que no la lean, pero bueno, ahora hay lo había también en el gobierno pasado, y lo había en el gobierno de Leonel, y lo había en el gobierno de Hipólito, y lo había en el gobierno de Jorge Blanco, quizás no tanto en el gobierno de don Antonio, pero hay mucha gente en el gobierno que conoce a Casa Abierta y sabe del trabajo de Casa Abierta, y algunos hasta probablemente de manera indirecta han participado en tareas auspiciadas o empujadas por Casa Abierta. Vamos a esperar que ese tipo de conocimiento sea útil para un apoyo mayor en términos económicos a Casa Abierta, de tal manera que las cosas mejoren y que el futuro pueda ser un poquito más halagador, que tengan más personal. ¿Cuántas personas constituyen la empleomanía? Alrededor de 30 personas. 30 personas. Sí. En algún momento usted dijo que llegaron a ser 70. 60 y tantos, 65. Sí, sí, o sea que estamos más o menos por la mitad. Por la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Y el trabajo central sigue estando en el Cibao. En Santiago, San Francisco de Macorís y Santo Domingo. Ya. No es extraño que en Santiago y en San Francisco sea así, porque por ahí hay una sociedad civil operante. La de por aquí es muy teórica. Sí. La de por allí es operante. Tienen proyectos concretos, oficinas concretas, personal concreto, y usted ve el fruto de su tarea, y además participan, son muy activos en la vida pública, pero probablemente ellos tocan puertas y a veces hasta empujan para ver si pueden entrar, ¿no? Bueno, les reitero mi felicitación. Gracias. Y el deseo de que algunas de estas cosas cambien, y a lo mejor Casa Abierta puede evaluar si tiene que cambiar algunos métodos para irrumpir en quien no quiere escuchar a uno, ¿no? Que lo escuchen y que lo vean y que lo sientan y lo tomen en cuenta para un trabajo que es hermoso, que es útil y que hoy más que nunca hace falta. Fíjese que Visión Mundial dice hoy que el 36% de los adolescentes pobres de los barrios pobres han tenido que lanzarse a la calle a trabajar por distintas razones. Es una lástima que eso ocurra en jóvenes que lo que tienen que hacer es estar en las aulas y estar en su casa descansando, y estar en la tarde haciendo lo que es normal en un joven de esa edad, estar en la cancha o en el play o en la mesa de ajedrez o en la mesa de baraja, de dominó, jugando después de haber estudiado y después de haber hecho la tarea, etcétera. De manera que sí, Casa Abierta la necesitamos por mucho rato, pero la necesitamos con los recursos por lo menos mínimos necesarios para expandir y ampliar su trabajo. Y ojalá que así sea, y que nosotros lo veamos, y que podamos, tanto usted como yo, hablar dentro de los próximos 47 años de lo que fue Casa Abierta en nuestros días. Bueno. No me quiere mucho. No, pero figúrese, me dicen que el viejo Rockefeller murió a los 102 años y que le hicieron 4 trasplantes y demás. El Señor puede, sin que le pongamos límite, ayudarnos a ver esos próximos 47 años. Profesor Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, gracias por estar con nosotros en este espacio, de manera particular hablando de lo que ha sido la vida de esa prestigiosa y necesaria institución que es Casa Abierta en sus 47 años de vida. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.